que no nada más sea pues venir a trabajar pues por venir a trabajar, exactamente, sino que estés como emocionado en conjunto con la organización, que te ayude también a desarrollarte, a que sientas que estás trascendiendo como persona, también a que sientas que estás compartiendo un momento importante con alguien más, que funciones como guía, como apoyo para otros, y también que nos sintamos en el mismo barco, ¿no? Es decir, no somos una competencia, somos una alianza entre todos dentro de la organización. Entonces, básicamente, eso es lo que nos habla la cultura constructiva. Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a este podcast número 1 de Luces, Cambio y Acción. El tema de hoy es lo de hoy, es ser constructivo. Olga, ¿alguna vez te ha pasado que quieres algo, pero realmente no sabes qué es lo que quieres? Sí, Sofía, todos los días me pasa eso. ¿Pero por qué me preguntas? Es que sabes que estuve pensando este fin de semana sobre qué es la cultura constructiva y sé que la quiero y sé que la necesito, pero no sé ni cómo se come, no, nada. Pues fíjate qué casualidad, porque el día de hoy nos acompaña Gaby Alcántara, experta en ese tema, en la cultura constructiva y desarrollo organizacional. Démosle por favor la bienvenida. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Emocionadas de tenerte aquí. Es un honor que estés en este foro porque, ¿qué crees? Que tenemos muchas preguntas sobre la cultura constructiva y a mí me dijeron que tú eres experta en este tema. Sí, adelante, dele. Tú le sabes al 100. Bueno, Gaby, pues antes de que nos cuentes todo el mitote, preséntate. ¿Quién es Gaby Alcántara y qué hace? Bueno, de manera muy general, me considero una persona muy curiosa por naturaleza. Me gusta mucho investigar, indagar, preguntar. Soy muy preguntona. Quienes han interactuado conmigo se dan un poco Confirmo. cuenta. Confirmo por 2. También soy muy activa. Por lo general me gusta estar haciendo muchas cosas. Me muevo mucho. Me gusta mucho leer. También por una parte más personal, estoy casada desde hace varios años. Tengo 2 hijos, sí, 2 hijos, son cuates, es toda una aventura. Pero ahí la llevo, fue mi reto del 2020, llegando a 2020, más pandemia, más mamá primeriza, más mamá de gemelos. Todo se me juntó, pero ahí la llevo. Y bueno, ya en la parte más profesional, pues estoy a cargo ahorita del equipo de cultura y desarrollo organizacional. Llevo 4 años en Grupo Cuprum. Y pues prácticamente mi historia profesional va muy anclada a temas de talento, de desarrollo organizacional, de cultura. Entonces prácticamente pues mis últimos 10 años han sido alrededor de estos temas. ¿Y cuál es tu lema de vida? Mi lema de vida es Chan, tú arriésgate, como quiera nos vamos a morir. Entonces denle, si le tienen miedo, denle el final para todos. Aviéntense todos. Es lo mismo, exactamente. Entonces, sin miedo. Sin miedo al éxito. Todo sale. Oigan, pero antes de iniciar, queremos explicarles la dinámica que vamos a estar llevando en esta serie de episodios. Vamos a iniciar con una pregunta random para Gaby, para conocernos un poco, para romper el hielo. Y Gaby va a dejar una pregunta para el siguiente invitado que tengamos, pues en el siguiente episodio. Entonces, vamos a iniciar. Gaby, ¿cuál ha sido tu momento más vergonzoso en Cuprum? He tenido varios. Pero creo que el último que me ha tocado es con todo este tiempo de pandemia. En algunas ocasiones me ha tocado trabajar desde casa y a veces en algunas reuniones virtuales que tengo con otras personas escuchan de fondo a alguien roncar. Tu marido. Todo el mundo piensa que es mi esposo, pero no, es mi perro y ronca como viejito. Entonces a veces los que se animan me preguntan ¿qué es ese sonido que está atrás? Y hay otros que no se atreven a preguntarme, pero si algún día tienen... Yo confirmo, yo estuve ahí, yo estuve presente, yo escuché esos ronquidos. Y efectivamente pensé que era su esposo. Déjenlo dormir en paz. Si alguna vez tiene una junta conmigo y escuchan de fondo el ronquido, pues es mi perro, para que no se asusten. Oye, Gaby, qué bueno que estás aquí con nosotros porque te dije que teníamos muchísimas preguntas sobre la cultura constructiva. Entonces, platícanos, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Tú que eres la experta en el tema, ahora sí que dinos. Me explayo. Con detalle. Bueno, primero me gustaría explicarles qué es cultura y luego me voy a la parte de qué es cultura constructiva. Cultura responde a la pregunta de cómo se hacen las cosas aquí, es decir, cómo se hacen las cosas en una empresa. Entonces ustedes imagínense que llegan a una empresa nueva, tienen algunos días y a la persona con la que tienen más confianza pues le empiezan a hacer unas preguntas pues como sobre cómo se mueve la organización.
Entonces le preguntan cosas de, pues, cómo son los líderes aquí, cuáles son las reglas que más se valoran, cuál es lo que espera la organización de ti, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas respuestas que te van generando, pues te dan unos tintes de cómo es la cultura, ¿no? A muy, muy grandes rasgos, ¿no? Y ahora la cultura constructiva, precisamente ya con esto en mente que les acabo de platicar, lo que nos invita es a que nos sintamos pues emocionados por los retos que vamos a tener enfrente, que los entendamos, que entendamos pues qué es lo que vamos a hacer aquí, que no nada más sea pues venir a trabajar pues por venir a trabajar, exactamente, sino que estés como emocionado en conjunto con la organización, que te ayude también a desarrollarte, a que sientas que estás trascendiendo como persona, también a que sientas que estás compartiendo un momento importante con alguien más, que funciones como guía, como apoyo para otros, y también que nos sintamos en el mismo barco, ¿no? Es decir, no somos una competencia, somos una alianza entre todos dentro de la organización. Entonces, básicamente, eso es lo que nos habla la cultura constructiva, ¿no? Y aquí, ojo, y creo que es muy importante porque algunos de ustedes tal vez han escuchado ya desde hace varios años cultura constructiva o el concepto, etcétera, y a veces caemos como en el otro extremo, por así decirlo, de pues vamos a juntar las manos y vamos a cantar Kumbaya y ya nunca nos vamos a pelear y todo este tipo de cosas, y no es eso, realmente es, si vamos a discutir, es normal, somos humanos, tenemos diferencias, el tema es cómo llegamos a un acuerdo de ganar para ambas partes y cómo hacemos esa discusión de una manera más sana en donde la organización también gane y nosotros también nos sintamos motivados en el proceso, ¿no? Entonces aquí, por eso es importante aclarar, no es que no va a haber conflictos y que no vas a decir que algo no te gusta o que no estés de acuerdo, sino cómo hacemos ese proceso mucho mejor para ambas partes, ¿no? Okay. Y sobre todo con el respeto a los empleados, ¿no? Donde esto predomine, donde haya un ambiente más humano y donde compartamos más cosas en común que nos conecten unos con otros, ¿no? Exacto. Oye, Gaby, pero ¿de dónde surge todo esto? O sea, ¿por qué Cuprum tiene la necesidad o quiere moverse hacia allá? Bueno, surge ya desde hace como, pues ya vamos para 4 años casi de esto, en donde los líderes de la organización se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué más tenemos que hacer como organización para llevarla al siguiente nivel? Entonces empiezan a revisar varias cosas que están pues dentro del mercado y lo que está pasando y lo que están moviendo y llegan con el término de capitalismo consciente. ¿Y a qué se refiere esto? Como en muy grandes rasgos, es que la organización, además de generar dinero, debe generar algo más, ¿no? O sea, no es nada más un ente que te produce riqueza como tal. ¿Por qué? Porque hay muchas partes que intervienen en la organización. Están los colaboradores, está la comunidad, están los clientes, están los accionistas, está el medio ambiente. O sea, hay muchas partes que colaboran en esto. Entonces, ¿cómo como organización ayudamos a que esto también crezca? No somos un ente aislado, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este sentido, empiezan a revisar, bueno, ¿qué hay que hacer con nosotros como organización? Llegan con una herramienta de un proveedor que se llama Human Synergistics, que está en Estados Unidos, y habla precisamente de cultura constructiva, ¿no? Esta herramienta ya tiene varios años en el mercado y nos establece 3 grandes focos de cultura. Una cultura que le decimos que es agresiva o roja, una cultura que es más defensiva o verde, y la cultura constructiva o azul, que es a la que aspiramos y que nos dice esto: entre más azules o más constructivos seamos, vamos a lograr que la empresa crezca y que nosotros también junto a ella y también todos nuestros grupos de interés, ¿no? Y de ahí es donde empiezan a hacer, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, el propósito superior. Oye, Gaby, y ya que comentas de esto, ¿cuál es nuestro propósito superior? Nuestro propósito superior es alcanzar lo inalcanzable para crear felicidad, seguridad y bienestar. Y con esto lo que quiero que se vayan es como con este sentido de cómo dejamos huella en las diferentes áreas o partes de la sociedad en las que tocamos, ¿no? Entonces, lo que quiero que se imaginen es, pues no sé, a través de la escalera, cómo acompañamos una familia a hacer mejoras. Imagínense ustedes al niño subiendo para poner la estrellita en el pino de Navidad, o cómo acompañamos a través del aluminio en las carnes asadas para los regios, en los lonches, en el amor de mamá. Exactamente, en el amor de mamá, en la comida. O como también estamos en los autos, donde acompañamos a los colaboradores o a las personas que usan estos autos a llegar a su destino, a un viaje, a un buen momento, o también cuando estamos en las ventanas de las casas, la ilusión de una nueva familia, o por ejemplo en los perfiles en nuestros edificios donde se pueden tomar grandes decisiones, etcétera, ¿no? Entonces ahí es nuestra huella, ahí es nuestro corazón, y como les digo, es muy fácil ir a un trabajo y pues picarle al botón rojo y ya, ¿no? Pero realmente tenemos que pensar hasta dónde llegamos
como organización, dónde impactamos a la comunidad, y pues eso es lo que también la cultura constructiva busca, ¿no? Más allá de venir a obtener un sueldo, por así decirlo, cómo nos ayudamos todos en este camino, ¿no? Oye, y sabes que en estos últimos días he visto varias publicaciones de 4C, que si los concursos, los comunicados que han estado mandando por correo. ¿Cuál es la relación de las 4C? ¿Qué significa todo esto? Bueno, la cultura constructiva nos habla de 4 ejes o 4 pilares. El primero de ellos es logros, el segundo es autorrealización, el tercero es humanista y el cuarto es afiliativo. Lo que hicimos para hacerlo como más accesible o que podamos conectarnos más con esto es transformarlo a las 4 Cs, que tienen que ver también con Grupo Cuprum, lo que buscamos en nuestros valores y la transformación que queremos hacer. Por ejemplo, logros la transformamos a CREA. Esto nos habla en este sentido de cómo entendemos la estrategia, cómo elevamos nuestros estándares, cómo hacemos nuestros objetivos de una manera mucho más creativa y que a nosotros también nos entusiasma el proceso. Luego tenemos la otra C, que es Crece, que nos habla de la autorrealización, en donde decimos cómo hacemos para desarrollarnos en este proceso y también cómo hacemos para ayudar a otros a que también se sigan desarrollando. La parte humanista nos habla de la C de comparte. Nos dice básicamente cómo somos guías uno del otro para que también podamos ir creciendo, compartiendo, conviviendo y así generar más empatía entre nosotros. Y por último, la parte afiliativa nos habla de la C de conecta, que es básicamente cómo cooperamos, cómo colaboramos y también lo que les dije hace un ratito, cómo entendemos que somos parte del mismo barco y que a todos queremos esta cosa más grande tanto para mí como para ti, es decir, que esto funcione para todos y vernos como alianza. Ya, de acuerdo. Oye, Gaby, y volviendo un poquito más al tema de la cultura constructiva, ¿cuáles son los beneficios que nosotros como compañía, los colaboradores y demás tenemos al adoptar esta cultura constructiva? Creo que hay muchos beneficios. Uno de los principales es que, y como creo que también hace rato lo dije, es como un cliché, pasamos más tiempo entre nosotros que con nuestra familia. Entonces creo que si te sientes en este ambiente de hermandad, de colaboración, también tu energía cambia, tu sentido cambia, tu propósito cambia. Es muy diferente que te despiertes en el día con esta energía de qué padre, voy a trabajar y voy a convivir con estas personas, a qué flojera, ¿no? De ir a trabajar. Entonces, esta es una de estas partes. Otra es que creo que también nos ayuda como profesionistas de entender que vamos a estar retados, que entendemos qué es lo que está pasando con la organización y que genuinamente buscamos entender qué pasa con la organización para apoyarla y que en este camino pues estamos juntos creciendo, ¿no? Y también que algunos de nosotros nos volvemos maestros para los que vienen, los más nuevos de la organización. Todos hemos sido nuevos en alguna vez en alguna organización, entonces qué padre que puedas contar con alguien que te guíe, que te apoye y que vaya contigo en este camino, ¿no? Y también por otro lado, pues en el sentido de qué tengo que hacer yo para desarrollarme, para entender y que pues al final del día todo lo que aprenda me lo llevo, ¿no? Entonces sí va conmigo en el paso de la vida, ¿no? Entonces prácticamente esos yo los beneficios que veo como de una manera más profunda o más sensible. Y los otros beneficios que son para el negocio también se tienen, que esta parte o dentro de los estudios que han hecho las personas que traen todo este tema de la cultura constructiva, es que las culturas que son más azules o más constructivas logran un 75% de ser más efectivas. Entonces, y lo analizan un poco en que se mueven un poco más ágiles. ¿Por qué? Porque la gente en lugar de estar discutiendo, pues va en pro de obtener un objetivo en conjunto, de ganar, todo este tipo de cosas. Y también que las organizaciones pues logran tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque están pensando en el todo, de una manera integral, no nada más en el negocio. Ok, oye, y honestamente, ¿qué tan lejos estamos de llegar a eso? ¿O qué retos ves tú? ¿Qué retos veo yo? Veo varios. Se dice fácil, pero creo que cultura es una de las cosas más difíciles de mover. Es una de las cosas que más años se tardan las organizaciones. ¿Por qué? Porque la cultura es sí todo lo que provee la organización, pero también qué tan dispuestos estamos nosotros Exacto. A mover la organización. Porque al final del día, pues, están las paredes o el lugar en donde tú vas a trabajar, pero lo que genera el ambiente o lo que está pasando, pues son con las personas con las que convives. 1, 2, veo el rol de los líderes fundamental en este ejercicio, sobre todo ahorita en pandemia, a veces nuestro único contacto con lo que es la organización es nuestro líder, ya a veces ni siquiera las paredes en algunos casos. Entonces,
creo que el rol de los líderes se vuelve pues uno de los retos más importantes para todos los que estamos en esa posición de poder pues entender qué es lo que está pasando en la cultura constructiva, qué tengo que hacer yo y también de, como en esta parte de verse un poco en el espejo y decir, esto me está fallando a mí y esto tengo que cambiarlo para yo también proveer algo mejor para mis colaboradores o para mis compañeros o para la organización incluso, ¿no? De tal vez no me estoy retando lo suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Cómo debería ser el líder? ¿Cómo lo describirías? Un líder constructivo. Ahora sí, si la pregunta fuera, ¿quién es un líder o cómo es un líder constructivo? ¿Qué nos dices? Veo que un líder constructivo debe ser empático, debe de ser un guía en el proceso, debe de tener como esta claridad en dónde están sus colaboradores para poderlos ayudar adecuadamente. Sin duda, sobre todo los que tienen equipos muy grandes, pues los colaboradores están en niveles diferentes de experiencia, de entendimiento de la organización, etcétera. Entonces deben de tener esta claridad o este acompañamiento para guiarlos. Y también creo que deben de ser lo suficientemente retadores, en el sentido de que cuando están de acuerdo hablarlo, cuando no están de acuerdo también hablarlo, pero es muy fácil quejarse sin proveer una solución, es un lado cómodo. Entonces creo que como líderes o el líder constructivo, pues precisamente enfrenta eso, como a veces tener que tomar decisiones impopulares y poderlo hacer en el sentido de ganar, ¿no? Entonces, un líder constructivo básicamente lo podría describir a muy grandes rasgos de esa forma, ¿no? Y suponiendo, vamos a pensar, que yo todavía no sea una líder constructiva, ¿cuál sería mi primer paso para acercarme a esa cultura que queremos todos? Buena pregunta. La saqué de la manga. ¿Qué es lo que tendría que hacer para ser más constructivo? El primer paso. El primer paso. Creo que el primer paso es darse cuenta que tenemos áreas de oportunidad y que está bien. Como que a veces el hecho de que nos la señalen nos pone un poco nerviosos de qué van a pensar de mí, qué va a pasar. Pero creo que es algo súper humano decir, pues en esto no estoy tan bien y tengo que cambiar. Creo que esa es una de las cosas que hay que hacer. 2, retroalimentación. Convivimos, les digo, mucho tiempo entre nosotros, con tu equipo, ¿qué pasa? Que es una buena... Es canasta básica. Exactamente, es una buena relación, lo estoy dando adecuadamente. Y ¿Cómo se siente? Exactamente, con mi líder estoy siendo lo suficientemente retador en el proceso, estoy entregando lo que se espera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, pues, veámonos en el espejo, veamos las áreas de oportunidad, sepamos que es bastante humano y caminemos juntos. No, el chiste no es aventada a la organización de ya, vamos a ser constructivos en una patada, ¿no? Es caminemos juntos y eso se trata de ser constructivos, ¿no? Exacto. Wow. Suena bastante interesante. Sí. Yo ya compré la idea. Yo ya te la compré. Entonces vemos como retos, uno como colaborador, ¿no? Estar dispuesto a cambiar. El rol del líder. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos de manera general? Creo que punto de vista del colaborador, ¿cómo me hago cargo? ¿Cómo participo? Y vamos desde lo básico, ¿cómo me impulso a entender qué es lo que está pasando en la organización? O sea, simplemente escuchar este podcast si estás en este momento, aquí sigue. No te vayas. Sigue. O también participar en las cosas que desde desarrollo organizacional y cultura se están proveyendo para ti, para que te enteres, para que estés involucrado. Al final del día, pues esta es tu casa, ¿no? Es tu casa al final. Es tu segunda familia, de hecho. Exactamente. Entonces, pues, qué padre que tengamos la oportunidad de estar involucrados en este punto, de hacer cosas que puedan generar un cambio. Y todo se regresa, ¿no? Entre más yo ayude a la organización a que estemos en un mejor ambiente, pues también yo me voy a sentir más cómodo, más motivado, más comprometido, ¿no? Exacto. Y bueno, creo que esta es la pregunta del millón y quizá la más difícil. Hay un proceso de implementación de la cultura constructiva dentro de nuestra empresa. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos que hacer para implementar la cultura constructiva en Grupo Cuprum? Paso 1. No venía preparada. Pero aquí les bajo un slide. Creo que, como les digo, este camino empezó hace varios años. Y uno de los puntos muy importantes es como organización mantener la cadencia o como este ritmo de seguir como poniendo sobre la mesa este tema.
Y el primer paso que nosotros como organización vamos a hacer es que entendamos qué es cultura constructiva. Precisamente de esto nace el podcast de poder bajar a todos los niveles de la organización qué es cultura constructiva, que podamos entender qué es lo que está pasando ahí. También vamos a tener diversas actividades para todos los colaboradores para que se involucren más con la cultura constructiva. Y también a algunos les tocó allá como por el mes de octubre del año pasado una encuesta en donde estamos trabajando en analizar estos resultados y cambiar temas de nosotros de mayor profundidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos que analizar nuestros procesos, la forma en cómo la que estamos trabajando, las habilidades de nuestros líderes, y que eso tal vez va a estar un poco tras bambalinas, porque pues para eso hay un área que se encarga como de todo este movimiento y que la va a estar impulsando, pero va a ser con la finalidad de que como organización pues nos movamos hasta allá. Entonces, como les digo, cultura se dice fácil, pero es algo bastante difícil que puede llegar a ser muy profundo, y estamos tratando de abarcar como estos extremos de una manera simultánea de lo que se ve o de lo que toca a la gente. También por eso pues está esta parte de experiencia del colaborador como tal, pero también desde raíz que tenemos que cambiar y que analizar nosotros como organización para proveer una cultura constructiva. Juntos alcanzamos lo inalcanzable. Juntos alcanzamos lo inalcanzable. Bueno, Sofi, pues ya escuchamos. ¿Tú cómo ves? Gran reto el que tenemos. Ahora sí que viniste a traernos a la mesa un tema de gran importancia para la compañía. Entonces, dinos con una frase, y ya para ir terminando, ¿por qué nos deberíamos sumar todos? Creo que nos deberíamos de sumar todos porque es para ti, para mí, para la empresa, para lo que nos rodea, y es en pro de que todos podamos ganar en este proceso. Creo que tiene muchos beneficios el hecho de poderse sumar a ser más constructivos en el proceso. Sin duda tiene, como bien dijiste, sus retos, porque es difícil verse en que hay que cambiar. A veces es ver ese lado incómodo de lo que pasa, pero precisamente pues tienes que ser consciente de que eso está pasando para poderlo cambiar, ¿no? Entonces creo que por eso nos conviene al final del día, ¿no? Y también nos hace vernos como, o sentirnos, mejor dicho, como mejores personas en el proceso. Entonces les digo, no es nada más para que algo se quede aquí y en tu horario de trabajo cierra y ya no eres constructivo. Creo que también se vuelve una forma de vida y de tratar de entender cómo puedo ser una mejor persona en este proceso, ¿no? Y si nos trataras de guiar a un proceso de autorreflexión, como para tenerlo un poquito más claro, algunas preguntas que nos ayuden a saber si estamos por el camino de ser constructivos o no, ¿qué tendríamos que preguntarnos para ir avanzando en este camino? Creo que los dejo con 4 preguntas. Una sería si entiendo realmente el impacto de mi trabajo y si me siento retado en ese proceso y emocionado. Si estoy haciendo lo suficiente para yo desarrollarme sin importar lo que esté pasando alrededor de mí, es decir, no tengo a alguien incisivamente como atrás de mí. Si funciono como una compañía o una guía en este proceso que otros también están llevando. Y si hago más fácil el trabajo en equipo, ¿no? O no, o qué es lo que me ayuda o qué no me está ayudando para colaborar, ya sea con una persona con la que esté dentro del equipo o con una persona que tenga una opinión totalmente diferente a mí, ¿no? Entonces, creo que si empezamos a hacernos estas preguntas, podemos detectar en el día qué hice para hacerlo posible y qué hice para no hacerlo posible, ¿no? ¿Y qué puedo hacer el día de mañana para hacerlo posible en caso de que no haya sido así? En efecto. De acuerdo. Oye, pues creo que estamos llegando ahora sí al final de este podcast y tenemos una dinámica, así como te hicimos tu pregunta aleatoria al principio, pues... Tú tienes que dejar una para el siguiente invitado, entonces... Cierto. ¿Cuál va a ser la pregunta? Para el siguiente invitado le dejo la pregunta de si tuviera un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Detállame, cuéntame más. Muy bien. Gracias por acompañarnos a este primer episodio de Lo de hoy es ser constructivo y sigue con nosotros en el siguiente, en donde seguiremos platicando de la cultura constructiva. Gaby, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras, muchas gracias por toda esta información tan valiosa y por inaugurar este podcast con nosotras. A ti que nos estás escuchando, muchas gracias por estar aquí, espero que no te pierdas los demás episodios, así que quédate pendiente de Yammer, del correo, de WhatsApp, por ahí te vamos a estar avisando cuando ya siga el siguiente episodio.
Sofi, unas palabras para quien nos está escuchando. Nuestra invitada. Y para la invitada. Bueno, estamos muy contentos, como les dijimos al principio, muy emocionados de este proceso que juntos estamos construyendo. Definitivamente ustedes son pieza clave en este tema de la cultura constructiva. Y pues Gaby, gracias por traernos este tema a la mesa, porque sin duda la cultura constructiva no se resume en media hora, pero nos dejaste una gran imagen y gran panorama de lo que este tema abarca. Gracias por acompañarnos a este podcast Luces, Cambio y Acción. Y recuerda, lo de hoy es ser constructivo.